como hemos querido ir acostumbrando a todos los televidentes que son participante activa de esta mesa técnica, traemos al doctor experto en estadística Dionisio Hernández, quien fue director de la Escuela de Estadística de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una de las personas que nos va a dar información sobre el manejo que se hace de las estadísticas y las necesidades de tener y disponer de un manejo ético de las estadísticas para los análisis más convenientes. Para continuar con nuestros compañeros aquí presentes de siempre ya, el experto estadista Pedro Luis Humberto, ya familiarmente, quien es nuestro coordinador nacional de este programa que gracias a ustedes nos entusiasma poder compartir todos los sábados. Luis Humberto. No puedo menos que agradecerte una presentación y una introducción tan, no solamente cariñosa, sino sumamente rica. Pero voy a delegar la palabra en Pedro Álvarez, que es experto estadístico, para que pueda conducir el programa. Bien, como todos ustedes saben, las estadísticas son la base de todo lo que es un proceso, de los procesos en sí, de la información y de la formación y la planificación. Un Estado sin estadísticas definitivamente no puede sobrevivir, porque la palabra Estado, precisamente, de la palabra Estado se deriva la parte de las estadísticas. Entonces, hoy queremos debatir la importancia de la estadística, no solamente para la economía, sino en sentido general, en una serie de procesos que se dan, y en particular lo que son los datos de población. Y para ello contamos con la participación de Dionisio Hernández, un catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es director de la Escuela de Estadística de la UAS, quien tiene una amplísima experiencia y nos puede hablar con precisión sobre el tema. Dionisio, buenos días. Es un honor y un privilegio tenerte aquí. Buenos días, Pedro José Álvarez. Buenos días a Luis Guzmán y a mi amigo Luis Vargas. Para mí es un privilegio estar en este programa. La verdad que Luis me había hecho la invitación ya hace unas semanas atrás, y por razones primero de una ocupación, luego de viaje y después de salud, pues no había tenido ese privilegio de estar en este programa. Aquí estoy para compartir con ustedes mi experiencia en el mundo de la estadística en sentido general. Dionisio, hablemos de las bases, o sea, todo proceso en sí necesita partir hay un punto de partida para todos los procesos. Por ejemplo, se ha mencionado el caso del censo, no es un asunto de debate ahora, pero es una información bastante rica, bastante amplia, pero no solamente son los censos, sino los registros administrativos, encuestas que pueden permitir dar una panorámica, y no solamente las encuestas también. A esto se está agregando últimamente la existencia de sistemas georreferenciados de datos que enriquecen y dan una fotografía más clara de cómo está ocurriendo determinados fenómenos, el empleo, la agricultura, la población, el transporte, todos los establecimientos comerciales, la producción, tiene como base precisamente el surgimiento de estadísticas y sus aplicaciones. Entonces, ¿en qué medida tú le puedes explicar al público en sentido sencillo cuál es la importancia en cada uno de estos casos? Particularmente nos interesa el tema de las poblaciones
y todos los tipos de información que hay, como los registros administrativos, los censos y las encuestas. Bueno, es un tema bastante amplio y complejo a la vez. La necesidad de información en cualquier estadio de la historia ha sido fundamental. Hoy día, por solo por un ejemplo, los censos se consideran el gran activo del Estado-Nación. Pudiéramos ir un poquito atrás en la historia, porque mucha gente va a pensar que la estadística es algo nuevo, o que las estadísticas, vamos a diferenciar para empezar, estadística de estadísticas. Lo primero es que la estadística, vamos a definirla como la ciencia que trata del desarrollo y aplicación de métodos y técnicas eficientes para la recolección, tabulación, análisis e interpretación de datos provenientes de la experimentación o de la observación. Y las estadísticas son las cifras, es el producto de la aplicación de los métodos estadísticos. Mucha gente quizás piensa que esto es algo nuevo, pues no. Escúchame un momento, esa precisión que me parece interesante. Entonces que la Oficina Nacional debe llamarse de Estadísticas, no Oficina Nacional de Estadísticas. Eso es correcto. Eso es correcto. O sea que, ¿verdad? Y creo que tú eres de los primeros que puntualiza esa diferencia. Definitivamente. Y hay que agradecerte esa observación. Pues una de las primeras referencias que tenemos en la historia de la humanidad data del año 2238 antes de Jesucristo. En China, el emperador Yao ordenó un censo para medir las actividades agrícolas, industriales y comerciales. Estamos hablando de más de 2000 años antes de Jesucristo. Y para los creyentes, yo soy un creyente católico, en la Biblia hay un libro, el libro de los números, que se le atribuye a Moisés, aunque no necesariamente fue el que lo escribió. Y Deuteronomio. Así es. De los 5 libros que se le atribuyen a Moisés, el libro de los números es uno de ellos. Y en ese libro se narra la ocurrencia de 2 censos, no uno, sino 2 censos. ¿Para qué Moisés hizo un censo en el desierto? Primero porque se necesitaba saber con qué se contaba. ¿Con cuáles recursos contaba Moisés en ese momento para la gran tarea de llevar ese pueblo hacia la tierra prometida? Que dicho sea de paso, no estaba desierta, había gente allí y había que trazar una estrategia para penetrar. Pero además, ¿quién iba a ayudar con las labores logísticas en ese pueblo que hasta cierto punto era un pueblo medio nómada, errante? Digamos, ahí nació pues, un viaje de más de 40 años, ahí nació personas, se casaron, murieron, etc. ¿Quién se encargaba de hacer todas esas actividades? Pues se necesitaba tener información. En nuestro país, para irnos al contexto más... Quiero hacer una puntualización que es interesante, porque precisamente Moisés tuvo que, en cierta medida, crear lo que era el embrión de lo que era la gerencia, de lo que era la dirección, de lo que era el Estado, porque tuvo que tomar decisiones. Creo que su suegro influyó mucho para decirle, tú no te puedes tirar todos los problemas encima, tú tienes que nombrar a ciertas personas para que se encarguen de ciertos problemas. Claro. Es también otro de los elementos. Claro. Pues, y antes de entrar en el contexto nacional, puedo referir también el primer censo que se hizo en el Reino Unido, 1801, que lo ordenó el rey Jorge III de la dinastía Hanover. Ese censo que se hizo en 1801, muchos lo atribuyen a una preparación del imperio, que hasta ese momento era Gran Bretaña. A partir de 1801 se convierte en el Reino Unido. Pues se le atribuye que se hizo un censo para prepararse para las guerras napoleónicas que iniciaron en el año 1803 y estuvieron hasta 1815 más o menos por ahí. Pero además de eso, ese censo permitió
conocer la población, las actividades, definir, digamos, los miembros del Parlamento y todo este sistema de gestión que se necesitaba conocer en ese momento, pues fueron 12 actividades que se identificaron, por las cuales justificaron ese censo que se hizo cada 10 años, con la excepción de 1840 por la Segunda Guerra Mundial. Y que dicho sea de paso, es importante señalar que se cree que ya Inglaterra hizo el último censo, porque ya los censos están agotando su ciclo de vida, y que es un tema que me gustaría tratar más adelante. En nuestro país tenemos referencia histórica del censo de Osorio, 1606, pero censo científico como tal es a partir de 1920. Un censo que hicieron los norteamericanos en la primera ocupación de nuestro país, en 1916-1924. Ese censo, que fue un censo de población exclusivamente, no se midieron las viviendas, 1920. Ya tenemos 100 años de historia censal, tomando como referencia el último censo que tuvimos ahora este año, enero de 2023, que también es un tema que pudiéramos tocar más adelante. Entonces, ¿para qué los censos? Bueno, porque son ese gran activo de un Estado-nación para los fines de planificar, para los fines de política pública en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de seguridad ciudadana, que es un tema fundamental. Pero el censo no es solamente la gran operación estadística que existe en los países, también hay otras operaciones estadísticas, como son los registros continuos, que hoy día es la operación estadística que debe prestarse más importancia, porque los censos, como dije, están agotando un ciclo, y los registros continuos están llamados a sustituir los censos, siempre que se tenga, digamos, conciencia sobre lo que es un registro continuo. Vale decir, esas operaciones que se hacen en el día a día, por ejemplo, cuando nace un niño hay que registrarlo en el registro civil. Cuando ese niño va a la escuela hay que registrarlo en el registro de educación. Igual cuando va a la universidad, cuando adquiere un trabajo, cuando se casa, si migra de un lugar a otro, hay que registrarlo, incluyendo la migración interna, que aquí no se hace. Lamentablemente debería hacerse, no solamente por un tema de tener información fresca sobre los movimientos de la población, sino también por un tema de seguridad ciudadana, aunque hoy día la nueva tecnología, ya Pedro adelantó algo sobre las informaciones GPS, que también pudiéramos mencionar más adelante, son fundamentales para ver los movimientos de la población, hacia dónde se mueve la población, cuál es la dinámica, y se puede medir a través de los teléfonos celulares, a través de los sistemas de GPS, y eso es un tema también que vamos a mencionar más adelante. Bueno. Otra operación estadística fundamental son las encuestas de hogares, que se hacen en los periodos intercensales. Y estamos hablando de estadísticas para la administración pública. El tema de las empresas es otro tema. Pero, por ejemplo, las encuestas específicas sobre mano de obra, aquí el Banco Central realiza la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. La Oficina Nacional de Estadística realiza la encuesta nacional de hogares, que tiene módulos de diferentes aspectos: población, salud, migración, educación, incluso las TIC. Temas sobre el uso del tiempo. ¿Qué gasta el dominicano del tiempo? Que es un tema interesantísimo, sí, sobre eso. Sí. Continuando con el desarrollo del programa, saludamos la presencia del doctor Hernán Minier, doctor en Economía, quien va a estar tratando con nosotros sobre este tema, y particularmente sobre la parte macroeconómica, la importancia de la estadística en la planificación y en la toma de decisiones. Pero vamos a continuar con Dionisio, que habíamos ido desarrollando una serie de ideas. Dionisio nos hizo una histórica de lo que ha sido el surgimiento de la estadística, los censos, los registros administrativos y las encuestas. Y estábamos precisamente, vamos a darle la oportunidad para que él siga desarrollando sobre esta temática. Y que sería bueno también aprovecharlo, como entramos ya en una etapa preelectoral, los comentarios sobre las encuestas
y las recomendaciones que se pudiesen hacer al respecto. Excelente, excelente. Bien. Ese es el tema que más le apasiona a la población, porque siempre está de que las estadísticas, de que las encuestas son manipuladas y estas cosas. Podemos tratar esa información. Dionisio, por favor. Primero saludar a mi amigo Hernán, profesor de la UAS, y compartir con él este escenario es para mí un privilegio, Hernán. Gracias. Igualmente, el distinguido maestro Dionisio, me ha sorprendido verlo acá, pero me siento bastante bien, bastante feliz, bueno, pues estar al lado de un gran académico y un gran investigador en las áreas de data y estadística de la República Dominicana. Bien, gracias. Pues continuando con el tema anterior sobre las operaciones estadísticas, que nos quedamos en las encuestas intercensales, es una operación estadística muy importante. Ahora, hay un tema que está asociado a cada una de las operaciones estadísticas, que es la oportunidad de los datos. Nosotros tenemos muchas estadísticas en el país, eso es una gran realidad, pero muchas de nuestras estadísticas carecen de oportunidad, vale decir, son estadísticas que cuando ya están disponibles para ser usadas por el público, por el gobierno, por las instituciones, por los planificadores, ya han perdido vigencia, porque lamentablemente, y esto es una mala práctica en el país, aquí se dedican muchos recursos en los periodos precensales y censales, pero en el periodo postcensal se dedican pocos recursos. Y hemos tenido casos de censo, como fue el censo de 1981, que los datos fueron publicados 10 años después. Eso es una barbaridad. Hoy día... Realmente se publicaron 2 volúmenes, uno del Distrito Nacional y otro de Santiago. Bastante desagregado el caso del distrito, pero la información final, como tú dices, se dio a conocer de forma muy agregada al final de... Sí. Y hay una historia sobre eso que pudiéramos tratar más adelante, que estuvo asociada con el uso de la tecnología en el procesamiento de los datos, porque en ese momento aquí se implementó el lector óptico. Estaba en fase experimental en Venezuela y en nuestro país. Y al final los datos no fueron capturados con lectores ópticos. Hubo que tomar una muestra del censo y digitarlo por terminal. Es una historia que aquí no se ha contado, pero esa es la gran realidad. Qué interesante que tú tocas eso, porque al final parecería, Dionisio, no solo con ese censo, sino con toda una serie de procesos que nos hemos dado los dominicanos. Y ahí tenemos la fallida elección municipal, que la tecnología, y pasó también en este caso con el censo, que la tecnología nos supera a nosotros. O sea, llega un momento donde nosotros queremos utilizar la tecnología más avanzada y no estamos preparados para eso. No sé si sería una apreciación. Yo diría que no es que estamos preparados, es falta de planificación. Y he criticado acremente a la Oficina Nacional de Estadística, y aquí repito una vez más, no me anima nada, no tengo ninguna animadversión contra la directora, me simpatía la señora y los directores del censo, pero no se planificó. El último censo, yo no voy a decir que es un fracaso, pero no tendremos datos por ahora, porque fue un censo en donde se adoptó una tecnología, se llamó el censo, el e-censo, el censo electrónico, entre comillas. Si bien es cierto que se utilizaron tabletas para la recolección de datos, la realidad es que el internet no funcionó y la data no se envió por internet. Hoy día lo que se está haciendo es que se están identificando cada tableta, en qué segmento censal se aplicó, y se está conectando esa tableta para extraer la información de cada una de las tabletas. Esa es la realidad que no se sabe en el país, pero no tendremos datos por ahora, y eso va en detrimento de la oportunidad del dato, porque no vamos a tener datos. Argentina, en el 2022, en mayo de 2022, hizo un censo, le llamó el e-censo, el censo electrónico.
Y Argentina publicó el censo un día después. Y estamos hablando de un país con 48 millones de habitantes. Nosotros no llegamos a 10. Entonces, no llegamos a 11. Entonces, falta de planificación porque no se probaron los dispositivos electrónicos para la recolección de los datos. Aquí se hicieron pruebas pilotos, pero no se probaron las tabletas, no se probó la tecnología y debimos estar ensayando un año antes con esas tabletas y colgar ese cuestionario en un portal de internet para que mucha gente como Pedro José, como el maestro Hernán, como Luis, como yo, cualquier otra persona con un mínimo de conocimiento accediera a ese cuestionario y lo llenara desde su casa. Y estoy seguro que una altísima proporción de dominicanos se hubiese autoempadronado. Y ahí sí estuviéramos hablando de un e-censo, como pasó en Argentina. Entonces, el otro gran problema que tiene... Escúchame, pero tú has dicho algo muy importante que sería propicio este momento a recalcar. El autoempadronamiento. Eso acelera y contribuye de una forma efectiva e inteligente a tener esa data como ocurrió en Argentina, y yo espero que lo logremos algún día en los avances. Claro. Y disminuye el costo también. Claro. Porque la otra cosa es que yo no entiendo si Argentina fue la referencia más cercana. Yo entiendo que los técnicos de la ONU debieron estar viviendo ese proceso en Argentina, debieron vivir ese proceso en Argentina y conocer de primera mano qué se estaba haciendo allí y qué se podía replicar acá. Porque vivimos de eso, de copiar realmente lo que estaban haciendo los demás. No deberíamos ser reactivos, sino proactivos, pero la experiencia que tenemos en el área es importante también aprovechar esa experiencia, ese know-how para los casos nuestros. Eso, no, pero es interesante. Es lo que se ha llamado benchmarking, que son buenas prácticas, que es un aprovechamiento precisamente, buscar los grupos que de una u otra forma han implementado una buena práctica. Esos grupos se reúnen y comparten esa buena práctica y se comparte lo que yo estoy haciendo y lo que los otros están haciendo y se asumen los mejores procedimientos. Eso nos ha faltado también a nosotros aquí. También nos faltó algo importante. El censo tuvo una parte de la población que lo rechazó, hasta cierto punto se politizó, se incluyeron variables que despertaron el espíritu nacionalista de un sector de la población. Y eso también debió preverse y debió hacerse un gran pacto nacional. El censo es un gran activo del Estado-Nación y los partidos políticos, y nosotros vamos a desaparecer y el censo va a quedar allí como parte de nuestra historia y son las bases para las encuestas intercensales y no debió politizarse. Y debió consensuarse. Si alguna pregunta no eran del agrado de nadie, para quitamos y le buscamos un bajadero. Sí, el otro elemento, ¿por qué tantas preguntas? El censo de Estados Unidos del 2020, de ahora, tenía 9 preguntas. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué se preguntó a la población si asiste a la escuela cuando aquí el registro de estudiantes es buenísimo, muy bueno? El registro de estudiantes universitarios y de egresados universitarios es excelente. O sea, hay muchas informaciones que ya las tenemos, que no hay que preguntar en un censo. Los censos deben limitarse a los aspectos fundamentales de población y vivienda que no se recogen en los registros administrativos. Y otro de los grandes males que adolecen las operaciones estadísticas en nuestro país son las malas prácticas. Las encuestas. Yo he criticado, y que me perdone la gente del Banco Central, por ejemplo, el Banco Central realiza, las mediciones sobre indicadores de precios. Pero resulta que el Banco Central es quien define las políticas monetarias y financieras. Entonces él se mide también. Y tú no puedes autoevaluarte. Ser juez y parte. No ser juez y parte.
Y ese es un problema que aquí tenemos que corregir, porque yo creo que hoy día somos quizás el único país en la región donde el Banco Central es juez y parte. Recientemente México ya liberó esa parte, porque México también lo estaba haciendo, pero ya lo está haciendo el INEGI. Lo que significa que tenemos que crecer como país y fortalecer las instituciones. Nosotros tenemos una ley de estadística del 59, la que crea la Oficina Nacional de Estadística, pero que no crea el Sistema Nacional de Estadística. Lamentablemente aquí no existe un Sistema Nacional de Estadística creado por ley. Y tenemos que ir hacia allá, crear ese sistema que va a definir lo que es el Instituto Nacional de Estadística, o como se le quiera llamar, con cierta autonomía de gestión, porque ese es otro aspecto. Yo como docente universitario en el ámbito de la estadística, donde nosotros tenemos una escuela en la UAS fundada en 1970, donde allí egresan profesionales de la estadística, y hoy día también tenemos una maestría en estadística aplicada, pero en nuestro país se está enseñando estadística desde 1946. La primera cátedra de estadística en la otrora Facultad de Filosofía a cargo de Vicente Tolentino Rojas. Y sin embargo, tenemos una Oficina Nacional de Estadística que es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y al ser una dependencia de un ministerio, entonces ese hilo, ese cordón umbilical con una institución estatal crea hasta cierto punto desconfianza en las cifras. Y una de las cualidades que debe reunir toda información estadística es la confianza. La información debe ser confiable, y la confiabilidad de la información está asociada no solamente a la metodología, sino a la institución que levanta la información. Dionisio, qué oportuno eso que tú señalas, y más ahora, brevemente, si podemos entrar como ya estamos en un proceso preelectoral y van a empezar una serie de encuestas, manipulaciones, condicionamientos, ¿qué tú pudieses recomendar, decir al respecto? Bueno, lo que voy a decir quizá a mucha gente no le va a gustar. Dionisio Hernández Leonardo no cree en las encuestas que se publican. Siempre he dicho que detrás de cada encuesta hay alguien interesado. Y por experiencia propia, trabajándole a políticos, a candidatos, siempre surge la tentación de mejorar los datos, maquillar los datos. Entonces, cuando un candidato publica el dato, o es porque le favorece o es porque lo ha maquillado. Entonces yo de paso no creo. Yo creo que nosotros como país, y aquí la ley electoral trata de regular las encuestas, la publicación de encuestas. Y por esa vía no se va a lograr nada realmente, porque para empezar la ley no tiene, digamos, un poder coercitivo contra las personas que violenten esa ley. O sea que no hay un reglamento que ampare esa ley. Y eso pasa en Costa Rica, pasa en El Salvador. Existe la ley, tú no puedes publicar encuesta, por ejemplo, 5 días antes de las elecciones, pero si la publica no pasa nada. Entonces, una ley que no tenga poder coercitivo no tiene fuerza de aplicación, dicen los abogados. Yo creo sí en la autorregulación, en un código de ética en la publicación de encuestas. Como hicieron en Estados Unidos en el 47, en el 48, cuando Dewey y Truman. ¿Entiendes? Las encuestas fallaron, falló Gallup, falló Harris, fallaron todas las firmas encuestadoras, incluso se amenazó con cerrar las firmas encuestadoras, pero ellas se decidieron autorregularse. De hecho, y esto lo comentábamos Luis y yo al principio, en 1954 se publicó un libro titulado ¿Cómo mentir con estadísticas? ¿Cómo mentir con estadísticas? Dejar de dar registro. Y justamente tiene el origen en eso, en
cómo nosotros manipulamos las informaciones para crear percepción, y eso hacen las encuestas muchas veces. Creamos percepciones de que hay un determinado candidato o partido que está arriba, que está subiendo, que está creciendo, cuando en realidad no es eso. Ahora bien, es importante señalar que una encuesta preelectoral, Luis y demás compañeros, no se diseña para hacer un pronóstico del futuro. Una encuesta, paradójicamente, está diseñada para hacer un pronóstico del presente. Es una fotografía del presente. O sea, una encuesta lo que mide la realidad de hoy y plantea un escenario. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién votaría usted? No te está diciendo por qué tú vas a votar dentro de 6 meses o dentro de un año. Entonces, las encuestas en nuestro país, lamentablemente, por la vía de la regularización, no creo que se resuelva nada. Debe ser por la vía de la creación de un código de ética de los encuestadores, de las firmas que se dedican a esto, porque hoy día lo que se hace es que se publica una encuesta, el partido o el candidato que no le favorece encuesta, entonces publica otra, que no son encuestas nada. La mayoría son arreglos hechos en oficina y se publican como encuestas, muchas con asiento en Nueva York, asiento en Canadá o en México, pero son muchas veces firmas ficticias. Y también están los mercaderes de las encuestas, personas que publican encuestas, digamos, traje a la medida de quien le paga. Y esa es una mala práctica que tenemos que ir a, digamos, corregir esa anomalía, esa mala práctica que es muy dañina y que va en contra de la ciencia estadística. Es que todo eso va en función de la manipulación de la población a base del condicionamiento a través de las bocinas que repiten y repiten. Pero aquí hay un punto importante. Por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, compañías como Gallup realizan estudios pagados por medios. O sea, los estudios, sí hay un código en donde si le estoy dando, si lo está haciendo un medio, puede publicarse la información. Pero aquí los políticos hacen sus encuestas y quieren publicarlas. Digo, si le fue bien, si no, y si no le fue bien, tratan de maquillarla. Entonces, hay una pregunta interesante que veo que en otros ámbitos de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos, y es la academia. Cómo la academia de una u otra forma se involucra, porque hay más credibilidad. Imagínate que la academia hiciera un trabajo de este tipo y la gente diría, bueno, la academia no va a prestarse a intereses políticos. Por ahí, ¿qué tú podrías decirnos? Ciertamente, una visión desde la academia. De hecho, en la UAS, en 1991, yo recién regresaba de Estados Unidos. A mí me contrataron en la Escuela de Estadística de la UAS. Ya yo era docente en ese entonces y me contrataron conjuntamente con el difunto profesor Gumersindo de Rosario, que era quien dirigía el sistema de encuestas del Banco Central. De encuestas laborales. Entonces, en ese momento, desde la academia, desde ese instituto, el Instituto de Estadística de la UAS, nosotros teníamos como propósito tener un índice de precio alternativo, una visión desde la academia, pero eso no prosperó. Luego hicimos varios intentos de crear un instituto de estadística. En mi gestión de 8 años al frente de la Escuela de Estadística, tratamos de que se creara el Instituto de Estadística de la UAS, tampoco prosperó, porque la escuela como tal lo que administra es docencia. Ahora en esta gestión recientemente aprobamos el Consejo de Investigación la creación del Instituto de Estadística de la UAS. Eso viene y vamos a tener otras oportunidades para desarrollarlo. Hernán, ¿qué te parece esos comentarios puntuales y precisos y cómo eso trasciende en todo el aspecto económico de la población y sus afectaciones? Esos datos estadísticos y sus análisis
y muchas veces su condicionamiento. Bueno, gracias por invitarme nuevamente a este programa. Entiendo que lo que ha expresado en estos momentos el maestro Dionisio Hernández, número uno, llama a preocupación, porque está reflejando todas las debilidades institucionales y estructurales que tiene lo que es la recolección, análisis y difusión de datos nacionales a nivel de estadísticos en todas sus variables y en todas sus dimensiones. Estamos hablando del aspecto de población, vivienda, salud, educación. Estamos muy limitados en la publicación y en la sistematización de datos estadísticos nacionales, a pesar de que se habla ya tanto en la República Dominicana como en otros países de procesos globales informáticos que pueden ayudar mucho pues al proceso de las estadísticas, como el caso de la Big Data, toda una serie de mecanismos y dispositivos que te hacen de que anteriormente unos datos estadísticos que te podían durar 6-7 meses para procesar y difundir, ahora tú en cuestiones de semana lo puedes tener, y eso es con atrasos. Cabe la preponderancia que la población, que el tener un levantamiento, en caso estamos hablando del censo, adecuado y con facilidad y con la publicación del mismo, pues es una herramienta de uso, ¿no?, en varios niveles. A nivel de los ministerios, que son los entes gubernamentales, a nivel de las academias, porque un censo que es una base de datos te permite a ti, bueno, pues tomar esa información para que puedas hacer y cuantificar investigaciones que se pueden hacer en muchas áreas, no solamente en el área demográfica, sino también pues en otras áreas y tanto nacional como internacional. También pues en los aspectos económicos, los censos dan alguna serie de datos de cuáles son los diferentes estratos y qué cantidad de población están en cada uno de esos estratos, y cómo en comparación quizás con los censos pasados usted se puede dar cuenta cómo hemos avanzado en estratos sociales o cómo no hemos quedado atrás o rezagados. Entonces esa es una herramienta es una herramienta muy importante para la toma de decisiones en materia de políticas económicas. Como hablamos de políticas económicas, pues estamos hablando ya de un elemento muy esencial, que es la economía. La economía es una ciencia social que utiliza mucho pues las datas, pero no solamente las datas que conocemos ya popularmente como Producto Interno Bruto, como renta nacional, no solamente eso, sino toda una serie de data que tiene que ver con la información poblacional, con la información de los niveles socioeconómicos de esta población, que muchas veces se consiguen a través de censos y encuestas. Entonces, la información estadística para el economista y para las ciencias económicas es de vital importancia, y para los organismos de planificación también, y para los departamentos de planificación, ya sea de empresas o de entidades gubernamentales, porque conocer la cantidad de poblaciones que hay en diferentes sitios te permite conocer población es consumo. Población es consumo, porque si usted tiene en un barrio 60,000 gente, usted tiene 60,000 gente de consumidores, porque ningún ser humano sin consumir puede sobrevivir. Entonces, eso es una data importante para evaluar comportamientos y para evaluar mercado también. Entonces, ya ahí usted data la gran importancia que tiene las estadísticas. Ya en República Dominicana, a esta altura de juego, entiendo yo que debió de estar funcionando
funcionando pues una entidad estadística, podría llamarse Instituto Nacional de Estadística, Censo y Geografía, porque todo lo estadístico está muy interrelacionado al espacio. Y autónomo. Y completamente autónomo en este sentido. Entiendo de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra alta casa de estudio, con la aprobación del Instituto de Estadística, pues está haciendo un gran reto, porque entiendo que ese vacío que hay en la publicación de datos, por lo menos en la publicación de datos, aunque dentro de la publicación de datos hay todo un iceberg de procedimientos y procesos para usted llegar a ese informe en específico, pero entiendo de que va a llenar un vacío que existe en la República Dominicana en algún aspecto. Entiendo que no todo, porque necesitaría de recursos que hasta ahora mismo no se disponen, pero sí se podría llenar un vacío en muchos aspectos con ese Instituto de Estadística, porque en realidad en la parte institucional de la República Dominicana, al no haber un sistema moderno nacional de estadística, censo, pues lamentablemente cada entidad está recolectando información de manera muy difusa. Hernán, es fundamental eso que tú señalas, y más la creación del Instituto de Estadísticas de forma autónoma, ya que sin esa información tú no puedes, ninguna institución, ningún gobierno, disponer de una planificación adecuada, conveniente y oportuna, porque todo se está haciendo a nivel de sentimiento. Y una planificación para que en un tiempo prudente y efectivo la población logre y alcance realmente el beneficio de la canalización de los recursos de los consumidores, pero, que es el pueblo. Pero yo voy también un poquito más lejos. Cuando Dionisio hablaba sobre la creación del Sistema Nacional de Estadística, es algo que es para reflexionar, porque se están dando, en otro país hay muchas duplicidades, y lógicamente no hay un eje, porque supongamos que la estadística de salud, por ejemplo, muy importante, estadística sobre seguridad. Sobre seguridad ocurrió algo muy simpático. Mientras el presidente estaba dando su discurso el 16 de agosto, a principios del año pasado, sobre la parte de seguridad, dio un dato del Ministerio de Interior. Y sin embargo, al otro día apareció otro dato de la Oficina Nacional de Estadística que contradecía totalmente lo que estaba diciendo el excelentísimo señor presidente. Esto muestra cómo hay un divorcio entre todas las instituciones en una cosa que es fundamental. O sea, vamos a producir estadísticas sobre un eje o incluso sobre un rector, que es quien debe ir desarrollando la línea de trabajo. Y es más, en muchos países, o aquí mismo, la función de Contraloría está presente dentro de todas las instituciones. Pudiera ser parecido con la función estadística, que la Oficina de Estadística se encargue de la producción estadística de las instituciones para que las instituciones sean juez y parte, lo que estamos diciendo. O sea, no, espérate, estadística tiene que dar un dato y lo que tú estás haciendo lo fotografía la oficina, pero no lo estás haciendo tú mismo, porque tú vas a hacer una estadística y la gente dice, ¿puedo yo confiar o no en esa información? Damos la bienvenida a Mariladia Rodríguez, nuestra compañera, quien estará ingresando ahora en sustitución de Luis Guzmán, y vamos a proseguir con el desarrollo del programa. Hernán, la parte de la estadística ya con aplicaciones en la economía, háblanos sobre eso. Bueno, como te refería, la estadística pues es uno de los principales instrumentos que utiliza las ciencias económicas para poder hacer análisis, investigaciones y una serie de cosas.
tanto las estadísticas que llamamos macroeconómicas, como tú conoces, como son Producto Interno Bruto, renta nacional, IPC, inflación, como otras estadísticas de carácter micro, como son las que utilizan las empresas para hacer investigaciones y estudios de mercados, las que se utilizan para formulación de proyectos, toda una serie de cosas. Entonces es una herramienta de vital importancia, tanto en el aspecto que le llamamos nosotros los economistas micro, que como te acabo de decir, son aquellas estadísticas que utilizan más las empresas para hacer estudios de mercado, estudios de cómo son demanda, oferta y todas esas partes, y ya una estadística mucho más global, una estadística mucho más, compleja para lo que es su levantamiento y su divulgación, que son las estadísticas macroeconómicas. El principal instrumento o el principal elemento que se tiene para poder hacer levantamiento de estadísticas macroeconómicas a nivel de lo que son los países se llama lo que es el sistema de cuentas nacionales. Pues el sistema de cuentas nacionales es un conjunto de procedimientos y técnicas que se utilizan para el levantamiento, análisis y publicación de datos e indicadores en materias estadísticas. Ya lo más conocido en este sentido son lo que le llaman el Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, que de ahí se saca lo que se conoce como la inflación, que tanto en nuestro país en los últimos meses hemos hablado de la inflación, el costo de la canasta familiar, todas esas estadísticas es a través de un sistema. Lo que estamos hablando desde que llegamos al programa, que se necesita un sistema para el levantamiento estadístico. En el caso ya de lo que es las cuentas macroeconómicas, que eso lo lleva a cabo en nuestro país el Banco Central, pues es a través de ese sistema. Ese sistema de cuentas nacionales no lo crea la República Dominicana, lo implementa y lo acomoda la República Dominicana a su realidad. Ese sistema de cuentas nacionales lo crean los organismos internacionales en los años 50 y en los años 60, pues la ONU tiene todavía una organización que trabaja, no recuerdo el nombre muy bien ella, organización para que tiene que ver con las estadísticas y la información, y también ahora, hace ya como unos 10 o 20 años, el Fondo Monetario Internacional, FMI, como se le conoce regularmente, pues está tirando y actualizando lo que es el sistema de cuentas nacionales a través de un manual. Creo que van por la quinta versión del manual. Hay otros manuales complementarios, como es el manual de las finanzas públicas y hay otro manual que es el manual de balanza de pago. Todos esos manuales, de una u otra manera, pues están íntimamente relacionados para la recolección y análisis de datos económicos a través de esos indicadores. Hay algo interesante, porque también nosotros tratamos de llegar a la gente, al común de la gente. Por ejemplo, cuando el gobernador del Banco Central da los resultados de la economía, a uno le parece como que le está hablando a un país diferente al país normal. O sea, y yo particularmente pienso que él está hablando a los grandes agentes económicos sobre los resultados. Entonces, está el comportamiento de la macroeconomía, pero también está el costo de la canasta familiar, y en el medio, lógicamente, están los ingresos de las personas. O sea, a veces uno dice cómo las cosas se están divorciando, o cómo de una u otra forma no se están alineando. Eso es por un lado una inquietud que tengo. Y lo otro es que recientemente, cuando es un tema que tenemos, Dionisio, para tratar, que es la ley de división de la parte de uso de suelo y la división territorial, que se habla sobre la creación de las provincias y sobre el Producto Bruto Interno que debe tener una determinada comunidad, o sobre la participación dentro del PIB para ser provincia. Cómo el dato no puede o no ha podido desagregarse
a un nivel de provincia, a nivel de cuentas nacionales, a nivel de Banco Central, porque es lo que le permitiría a una comunidad de X ver cuáles son sus falencias en los casos de población, si se tienen los datos, pero en la parte económica eso ha sido un poquito más difícil obtener. Mira, verdaderamente que la aplicación de lo que es el sistema de cuentas nacionales en este país, yo entiendo que en vez de avanzar, ha retrocedido. ¿Por qué? No sé si tú, que eres un poquito, ¿qué te digo? No más viejo que yo, sino que estudiaste primero que yo, ¿verdad? Saliste de las universidades y tienes mucho más experiencia laboral. Antes había lo que le llamaban boletines estadísticos del Banco Central, que lo hacían de manera cuatrimestral. Cada cuatrimestre sacaban esos boletines, que era físico. Bueno, sí. Ahí Dionisio y yo tenemos como una experiencia en común. Sí. Yo tuve que embarrarme las manos porque vengo de una generación en donde al graduarme fue que comenzaron a aparecer las computadoras personales, o sea, a mediados de los 80. Y yo fui de las personas que construyó una base de datos con el Producto Interno Bruto desde la fundación del Banco Central hasta el año 90, partiendo de los boletines. Pero eso era tomando la información, a veces sacando fotocopias y digitando en una hoja de Lotus 123, que era el programa que precedió al Excel. Al Excel, sí. Al Excel, para poder construir esto. O sea, no había una información como se tiene ahora, pero aún así se tenía, es cierto, la evolución de cada uno de los diferentes trimestres. Sí. Yo recuerdo cuando yo era estudiante. Pero yo lo que te digo es lo siguiente. Por ejemplo, la encuesta de fuerza laboral. Yo estoy haciendo un trabajo en donde quería información sobre la provincia Barahona. Pero no, Banco Central hasta ese momento solamente publicaba 4 grandes dominios geográficos, que era la zona metropolitana, el este, el Cibao y el sur. Pero el sur tiene características bien. Sí, lo que hay que tomar en cuenta es que la mayoría de los indicadores de pobreza o económicos se sacan de la fuente de datos que produce el Banco Central, y esa fuente de datos solamente tiene dominio de estimación hasta regiones de desarrollo. Entonces, por eso la mayoría de los indicadores de pobreza, ahora lo están presentando a regiones de desarrollo. Y siguen estando así. Los indicadores de pobreza llegan hasta regiones de desarrollo. Regiones de desarrollo, macrorregiones de desarrollo. No regiones administrativas. No, tienen una división por macrorregiones de desarrollo. Por eso la mayoría de los indicadores de pobreza no podemos tenerlo desagregado a nivel de provincia. Y el que habla de desagregación de indicadores de pobreza a nivel de provincia, pues entonces el error es altísimo. Pero ¿por qué? La pregunta es, en esta época de Big Data, en esta época de avance tecnológico, en esta época, y precisamente el Banco Central, que tiene todos los cuartos de este país para hacer investigaciones, la información no puede, por lo menos, llegar a un nivel de desagregación que le sea útil a una comunidad determinada. Hasta una región administrativa. Lo que sucede es que cuando usted recolecta, y eso quiero que me ayude el maestro Dionisio, cuando usted recolecta la información, usted no va a la región, usted va ¿a dónde? Al barrio, ¿verdad? A la comunidad, a cada una de las cuadras o calles. De ahí va recolectando información. Luego entonces esa información que se recolectó en el barrio se cuantifica, se globaliza y se lleva quizás a municipio, y luego de municipio se lleva a provincia, y luego provincia se lleva a lo que es la región, y luego lo que sería la macrorregión. Pero los niveles para la recolección de información, es decir, para lo que te sirve de base para la presentación de lo que tú pides, tiene que hacerse a nivel individual, de familia, de casa, o a nivel o a nivel micro, para poder. No necesariamente. Sí. Maridalia había dado un dato, y yo lo sé como involucrado en el levantamiento de encuestas. Yo sé que levantar una encuesta con nivel de representatividad a nivel de provincia es una muestra bien grande y sí es bien costosa. Eso yo lo sé. Pero llegar hasta un cierto nivel de 10
de 10 regiones administrativas, no debe ser para una institución como Banco Central, digo yo, no debería ser tan complicado. Técnicamente complicado. Yo creo que ahí el doctor Luis Hernández, que es especialista en muestreo, sí nos puede dar mucha luz respecto a ese tema, porque a veces no se entiende por qué los indicadores de pobreza no se pueden desagregar a nivel de provincia. No, pero yo voy más a la parte de cuentas nacionales. Por ejemplo, un Producto Interno Bruto. No puede eso debería ser cuantificarse a nivel de región administrativa, por lo menos, Dionisio. Regional y provincial debería hacerse. Esa sería la meta. Bueno, por muchas razones. El tema es interesante. Primero saludar a Maridalia, que Gracias. se incorporó a este panel. El tema es interesante, fascinante, ya ustedes lo han dicho, María lo dijo. El problema está en que el Banco Central se basa en un sistema de encuestas. Y las encuestas las diseña el Banco Central para datos agregados. No hay un interés en el desarrollo local, sino simplemente mostrar datos agregados. Por esa razón muchas veces no entendemos. Cuando el Banco Central publica los indicadores, dice, pero acá, pero esto no se corresponde con mi realidad. Es que el Banco Central no publica tu realidad. Exacto. Publica una realidad agregada. De manera que si yo tengo 2 carros y tú no tienes carro, entonces entre los dos tenemos 1 en promedio. Pero ese promedio no me dice que tú no tienes carro. Entonces, si viéramos la información desagregada a nivel micro, a nivel de, digamos, de los gobiernos locales, de los ayuntamientos, que de hecho la ley que crea los gobiernos locales, vale decir, los municipios y los distritos municipales, contempla unidades estadísticas en cada gobierno local para tener estadísticas municipales, pero ni siquiera eso tenemos. ¿Por qué? Porque no hay un interés en el desarrollo local, y esa es la gran realidad. Entonces, ¿por qué no conocemos indicadores de pobreza a nivel micro, a nivel, digamos, de regiones, de provincias y de municipios? Bueno, porque no se diseñan las encuestas con esos propósitos. Porque si bien es cierto que son costosas, pero el Banco Central tiene dinero para hacer eso y tiene la logística para hacerlo, pero existe un interés político para hacer eso. Y tú mencionaste un dato interesante que también Hernán ha referido en algún momento, que es el dato, es la Big Data. Hoy día todo este sistema de información geoespacial, vivimos en un mundo hiperconectado. La famosa aldea global que pronosticó Herbert Marshall McLuhan en los años 60, aquel filósofo canadiense, esa aldea global que él pronostica en un momento que no teníamos todavía internet para uso doméstico como tenemos hoy día, ni soñar con computadora personal, como dice Pedro José Álvarez. Pues llegó esa aldea global y hoy día ya hasta los sistemas de movilidad vial se monitorean con sistemas de GPS. De hecho, yo llegué a esta dirección siguiendo una localización geográfica que me enviaron, y en la ruta me marcaba los puntos donde había congestionamiento. ¿Y quién está informándole a Waze o a Google que haya un congestionamiento? Pues todo el que está conectado en ese momento es un punto de información. Pues si yo tengo Waze en mi dispositivo electrónico, pues yo, además de recibir la información de que hay un congestionamiento en una esquina, también yo soy parte de quien está alimentando ese sistema. Y eso nos permite ver la dinámica de la población, cómo se mueve la población. Ya yo no tengo que hacer aquí una encuesta ni un censo para conocer los puntos críticos de la ciudad. De hecho, los puntos críticos de la ciudad entera. Incluso hasta la migración internacional. Conocemos hacia dónde se mueve la población. Este es un mundo donde la mayoría de las personas tiene un teléfono inteligente. Y si yo tengo un teléfono inteligente y estuve hace 2 semanas en México, y ya yo recibí una notificación de que estuve en México. ¿Qué significa esto?
que a veces creemos que alguien no nos está monitoreando. Sí, a todos nos está monitoreando. Todos somos gente que estamos suministrando información. Ahora, la pregunta es, ¿están aprovechando los estados esa data para tomar decisiones para políticas públicas en materia de migración interna? Dionisio, y una pregunta ahí. Yo sé que hemos hablado mucho sobre los desafíos que hay para el aprovechamiento estadístico de una fuente que es básica, como los registros administrativos, pero ¿estamos preparados para manejar ese gran volumen de datos? O sea, hablamos mucho de ciencia de datos, pero las academias están preparando programas de estudio para preparar profesionales que estén acordes a esas demandas actuales, porque si bien es cierto que muchas veces la información no se utiliza y que no se aprovecha lo que se produce en muchas de las instituciones públicas a través de sus actividades sustantivas, pero también es un desafío, entiendo, el tema de preparar capital humano que esté cualificado para, digamos, que esta nueva era de la estadística, porque definitivamente ya tenemos que de una u otra manera cambiar y transformar el sistema estadístico nacional. Y si bien es cierto que sí producimos mucha data, pero necesitamos de personal cualificado que pueda llevar innovaciones a la ONE, a las diferentes instituciones que producen data. Sí, definitivamente. Bueno, nosotros como país ya estamos dando pasos en la formación de científicos de datos, como se le llama hoy día, a esta nueva tecnología. De hecho, en la UAS ya se está preparando una maestría en ciencia de datos, creo que Intel la tiene, y también se habla de crear una licenciatura en ciencia de datos. Aquí en el país ya tenemos técnicos en ciencia de datos, tenemos muchos jóvenes que están trabajando incluso para gobiernos extranjeros desde aquí. Conozco casos de jóvenes que están trabajando ciencia de datos para perseguir pedófilos en países a través de ciencia de datos. O sea, hoy día tenemos el famoso Big Data, el Big Data, esa gran cantidad de información. ¿Se imagina cada televidente que nos está viendo en este momento? Yo le pregunto, ¿cuántas informaciones recibe diariamente por Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok? ¿Cuántos mensajes envía por esas redes a sus contactos? Pues todo esto forma parte de esa Big Data, de esa Big Data. Mensajes de texto, video, audio. Ahora, el tema está en el uso de esa data, garantizando de que no se identifique la fuente, porque se supone que esas grandes empresas, esas grandes corporaciones, como el caso de Facebook, o el caso de Instagram, o el caso de Twitter, se supone que aunque cuando uno descarga una de esas aplicaciones, si uno leyera los términos de referencia que tú estás aceptando, uno ni siquiera se metiera en esa lógica. Pero esto es un asunto de uno o se monta en ese tren o se queda fuera, porque esa es una realidad hoy día. Pero los gobiernos tienen mecanismos. He asistido a reuniones de la CEPAL donde se habla de el uso de esa Big Data para temas de empleo, por ejemplo, y también reuniones de organismos regionales de Naciones Unidas, como el caso de un organismo de PNUD que se llama Infosegura, sobre el tema de seguridad ciudadana. Conocer, digamos, cuáles son los puntos de la ciudad donde hay violencia, y todo eso siguiendo esa data que está en Internet, y definir políticas públicas en esa dirección. El aprovechamiento de los datos, porque los datos para aprovecharlos, claro, sin tener que maquillarlos, porque la realidad final va a salir a flote. Yo creo que este es un tema, Maridalia, Pedro José y Hernán, muy apasionante, que pudiéramos pasar una semana hablando aquí de Big Data, hablando de encuestas del Banco Central. El tema está en las buenas prácticas, tanto para el uso, la publicación y sobre todo
para la producción de datos, porque muchas veces estamos haciendo uso de encuestas, de datos de encuestas que no conocemos la metodología con la que se hizo esa encuesta, si se utilizó realmente la buena práctica, porque eso es fundamental en estadística. Si la base metodológica es mala, pues los datos son malos. El problema está que nosotros solo tenemos acceso a los datos, pero no conocemos lo que está detrás. ¿Entiendes? Exacto, Dionisio, aprovechando ese punto, ahora que mencionas el tema de Big Data, de las encuestas, ¿qué opinión te merecen las encuestas que se realizan a través de redes sociales? Sabemos que las encuestas, digamos, con rigor científico, requieren de un marco muestral que te provea, ¿verdad?, la identificación de las unidades muestrales. Entonces, hoy día se usan mucho esas encuestas en Facebook, en Twitter, en Instagram, que veo, sí, hasta funcionarios políticos haciendo encuestas. Entonces, ¿qué opinión te merece? Pero en ese mismo tenor, el lunes se difundió una encuesta de un medio, de un multimedio, no voy a darle el nombre. Lo interesante es que la ficha metodológica, que es lo que primero toma un investigador, es ver qué fue lo que tú hiciste. Te das cuenta cómo lo hiciste, cuántos hogares alcanzaste, cómo distribuiste, cómo dispersaste, cuáles son tus grados de error y de confianza. Una cosa tan limitada. Y son encuestas que se están haciendo por teléfono, en una nueva modalidad, también en esa misma medida. No es solamente de las aplicaciones de Facebook, de Instagram y etcétera, sino también en ese mismo punto. Yo tengo mi crítica, pero me gustaría escuchar tus observaciones. Bueno, realmente es un tema muy importante. Le avanzo, el país, el mundo marcha hacia allá. En la medida que la población se encierra en una torre con una seguridad que no le permite a un encuestador acceder a esa torre, hacer una entrevista a alguien que lleva ahí, y en la medida que eso pasa, en la medida que la población envejece y los millennials, como se le dice, van accediendo a las posiciones de poder. Y la generación Z, sí. Pues de la única manera que tenemos para obtener información de esa generación es a través de las redes sociales, a través del rastro que dejan en su accionar. Eso por un lado. Ahora bien, una encuesta hecha por Facebook, una encuesta, digamos, preelectoral, como debe decirse técnicamente, la primera pregunta que surge es: ¿qué tan representativa es de la población electoral? Aquí somos alrededor de 8 millones de votantes ya. Pregunto, ¿cuántos dominicanos con cédula de identidad electoral tienen Facebook? Se dice que un 40%. Bien. Segundo, pero se habla de la ficha técnica. La ficha técnica es el acta de nacimiento de toda encuesta. Ahí se establece, digamos, la forma de aleatorización, si se trató de un muestreo probabilístico, para empezar. Y del marco muestral, Dionisio, ya que lo mencionaste. Si existió un marco de muestreo. Si sabemos que Facebook aquí tiene una penetración de un 40%, entonces el marco de muestreo para esa encuesta es limitado. Ni siquiera es la mayoría, ni siquiera es la mitad. Ahora bien, si la encuesta se hizo realmente, entonces la encuesta es válida para la población que respondió, para esa población que tiene acceso a Facebook. Es válida para esa población. Que tú me decir ahora que esa encuesta es válida para todo el mercado electoral, bueno, partimos de un supuesto. No, y también una cosa, Dionisio, vamos a suponer que tú tengas el marco de lo que tiene Facebook. ¿Cómo tú lo estratificaste? Hombres, mujeres, grupos de edades, regionalidad, que son tres de los elementos fundamentales, porque el electorado de un determinado punto no es igual al electorado de otro punto. Sabemos que se dan como ciertas tendencias en ciertas comunidades a votar por X partido o por X corriente política, vamos a decirlo así. ¿Tiene
esa persona que hace las encuestas por Facebook esa información detallada para él poder hacer una distribución de la muestra? Si lo hizo con un acuerdo, con un convenio con el dueño de la red, con Facebook, sí lo tiene, porque Facebook sabe la edad, el sexo, el lugar de residencia de cada persona que está afiliado a su red. Ahora bien, ¿es válido un resultado de una encuesta hecha por Facebook para la población total? Bueno, yo te decía antes de tu pregunta, eso es válido siempre y cuando partamos del supuesto de que la respuesta de una persona que tenga Facebook es igual a la respuesta de una persona que no tenga Facebook. Si no hay diferencia estadística significativa en ambas poblaciones, entonces el resultado es válido. Ahora, ¿cómo determinamos eso? Tendríamos que hacer 2 encuestas simultáneas. Una presencial en toda la población electoral, o mejor dicho, una presencial en la población que no tiene Facebook, y una encuesta en la población que tiene Facebook. Si los resultados no son diferentes en términos estadísticos, entonces cualquiera de las dos modalidades es válida, pero es un supuesto. Lo que significa que nosotros darle credibilidad a una encuesta hecha por Facebook, tendríamos que pensarlo 2 veces. No por teléfono. O por teléfono. Bueno, por teléfono pudiera ser si yo tengo el marco de muestreo. Sí. Porque en Estados Unidos las encuestas son telefónicas, por ejemplo, en muchas partes del mundo son telefónicas, pero se tiene un marco de muestreo de gente que tiene teléfono. Y por correo electrónico. Pero yo tengo ese marco de muestreo. Porque el tema es, Pedro José y demás compañeros, que una cosa es la técnica de recolección de datos y otra cosa es los demás aspectos de la metodología. El marco de muestreo, el tamaño de la muestra, el error de muestreo, el nivel de confianza, la distribución, digamos, geográfica de la muestra, la distribución socioeconómica de la muestra. Esos son aspectos fundamentales en un diseño muestral. Luego, entonces, yo veo que le construyen ficha técnica a las encuestas hechas por Facebook, pero no especifican que se trata de una población equivalente al 40% de todo el mercado electoral. Eso tienen que especificarlo para que la gente sepa que esos datos son de personas que votaron en la encuesta, pero que tienen Facebook. No es igual decir que eso es equivalente a todo el mercado electoral. Esa es la parte que le falta a esa encuesta, para uno tener la idea de que si realmente es o no creíble. Yo creo que esa nueva tecnología en la realización de estudios preelectorales va a tomar auge en el mundo. Eso viene, pero todavía nosotros en nuestro país no creo que esa metodología sea tan precisa. Tendríamos que irnos a investigar, digamos, más profundamente, hacer pruebas, hacer ensayos con toda la población y con la población que no tiene redes sociales y ver si realmente hay o no diferencia estadística significativa. Hernán, para retomar el tema de la parte económica, porque es también muy interesante. Sabes que los censos, por lo general, tratan de medir algunos elementos como la parte de la población económicamente activa, y precisamente en qué áreas de trabajo, en qué áreas se encuentran, pero también sirven de marco, crean el marco muestral para la celebración de censos agropecuarios. Sí. Aquí no tenemos censos agropecuarios desde el 82, me parece que así es. Desde 1982. Se hizo un intento en el 2015, si mal no recuerdo, que se hizo un precenso agropecuario, cosa que de una u otra forma estaba hecho también ya, pero para la realización de la agricultura tiene
una importancia capital para nuestra nación, y más aún ahora porque nosotros estamos alimentando 2 pueblos. Definitivamente un pueblo con un mismo espacio, es decir, con una misma cantidad de tierra para producir. Sí. Porque si no puede contar con las tierras de Haití, cuenta con las tierras agrícolas de Dominicana y tiene que alimentar a los dominicanos, a los turistas y a los haitianos. Tamaño lío, ¿eh? Definitivamente nosotros tenemos que producir aquí para alrededor de 25 millones de personas, porque si estamos recibiendo 8 millones de turistas y los haitianos son como 11 millones, nosotros más o menos somos como 10 o casi 11. Estamos hablando de aproximadamente 25 o 26 millones de personas que hay que producir. Y yo creo que aquí ha habido un desinterés histórico en las estadísticas agropecuarias. Sí. Voy a eso. Entonces, lógicamente, hay un elemento, volvemos a la parte tecnológica, que se ha avanzado bastante, que se avanzó, entre comillas. Tengo una historia ahí un poquito triste con relación a eso. Con el precenso, sí se definían las parcelas y a qué se dedicaban. Sí, las unidades agropecuarias. Sí, entonces lo importante es precisamente mirar ese nivel de productividad que ahora es más imperioso, vamos a decirlo así, tener ese dato. O sea, y esto es, aunque a nivel de Producto Bruto Interno no tenga ese impacto que tiene de sectores como el turismo, las comunicaciones, etcétera. Esta parte de la producción estadística, de la parte económica, ¿qué nos puedes decir sobre este asunto? Ya que tú de una u otra forma has expresado eso, pero también tiene ese impacto. Y fíjate cómo en el elemento de la famosa canasta familiar hay una parte que es alimentos, bebidas y tabaco, que es también lo más importante para cualquier familia. Bueno, lo que es el sector agropecuario, que incluye 2 grandes subsectores: el sector agrícola, que es aquel que produce lo que le llamamos nosotros los productos agrícolas, ¿verdad? Lo que es plátano, yuca, vegetales, y el sector pecuario, bueno, que tiene toda una serie de subdivisiones y es más que todo dedicado a la producción animal y piscícola. Estamos hablando de cerdos, gallinas, caballos, peces, camarones, exactamente. Todo eso, hay un viceministerio en Agricultura que se llama el Viceministerio de Planificación y Economía Agropecuaria, bueno, que es el encargado de capturar y de sistematizar pues toda una serie de datos. Específicamente se limita, yo quiero que me le pongan ojo a ese se limita, porque debería ser más, pero es lo único que hace, a cuantificar la superficie sembrada y la superficie cosechada de unos 18 rubros agropecuarios. Y creo que algunos rubros, alguna producción de pollos y huevos. Entiendo que eso es lo limitante. Entiendo que de ahí, bueno, tú tienes que sacar la productividad por tareas. Si tú eres un investigador, coger las fórmulas. Muchas veces esa producción está, como dice ella, está por regiones o está por provincia en algunos de los casos. Pero si yo quiero llegar a lo local, porque yo quiero desarrollar un programa de desarrollo agropecuario, vamos a suponer en un municipio fronterizo, vamos a suponer Partido de Dajabón, pero necesito conocer los datos de la producción y productividad de los principales rubros agropecuarios que se producen ahí. Esa información hasta ese nivel es muy difícil que usted la encuentre. O sea, nuestro país no tiene en este momento, tal vez, no sé si pudiera aportarnos este dato, ¿qué cantidad de terreno tiene potencial para la producción agropecuaria y qué cantidad se está
cantidad de terreno potencial, eso no lo va a encontrar. Eso se desvinculó hace muchos años la República Dominicana. Lo que voy a encontrar es superficie nacional sembrada. Cosechada, Y exactamente. superficie nacional cosechada. Pero lo interesante, te digo también, es que tierra está baldía. Que Exactamente. Eso no lo he visualizado a ese nivel. Sí, de hecho Quizás. hay unos indicadores que son de la FAO que miden justamente la producción sostenible, el volumen de producción agropecuaria por productor agropecuario y busca ver qué superficie de la tierra es potencialmente aprovechable, verificar, por ejemplo, la productividad en términos agrícolas y ganaderos. Y esa es una información que no está disponible en República Dominicana. De los sectores que tienen una brecha de información o vacíos de información estadística más importante es el sector agropecuario, el sector de medio ambiente y cambio climático. Y justamente realizaba un trabajo recientemente y lo que me preguntaba era, pero en cuentas nacionales hay data de registro administrativo del Ministerio de Agricultura, pero cuando realizo ese trabajo veo vacíos importantísimos y también un subregistro bastante importante. Entonces, justo que mencionan el tema de cuentas ambientales, yo decía, pero ¿y cómo? Si es un sistema de cuentas bastante robusto y el país tiene más de 50 años produciendo indicadores económicos duros, y hay que decir la verdad, en comparación con otros sectores, ¿cómo esto repercute? Tenemos estadísticas que alimentan ese sistema que tienen oportunidades de mejoras importantes, como son los registros administrativos del sector agropecuario. Entiendo de que la actual gestión de la Oficina Nacional de Estadística está trabajando en eso. Yo el año pasado estuve trabajando en el área de estadística del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y estuve colaborando con ellos, donde ellos están sistematizando y recopilando todos esos registros estadísticos como para poder armonizar todas esas estadísticas que en las diferentes instituciones de la República Dominicana de una u otra manera se recolecta y tener pues una una interrelación con esas áreas estadísticas para poder mejorar la parte estadística que ellos producen y para poder entonces capturar ellos datos de esas instituciones y también facilitarle datos a esas instituciones para que puedan desarrollar sus planes y proyectos. Solo que hay un tema, que hay algunas estadísticas agropecuarias que por registros administrativos técnicamente digamos que no es lo más recomendable. Aquí hace falta un censo agropecuario y eso es una necesidad justamente por lo que explicábamos respecto a la atención que merece ese sector y porque hay estadísticas que tienen que levantarse a nivel de terreno, a nivel de productor, y con registros administrativos no es posible porque muchas unidades de análisis para indicadores importantísimos que República Dominicana necesita, pues no se puede producir a través de registros administrativos ni de encuestas. O bueno, para una encuesta agropecuaria necesitamos un buen marco muestral que el Censo Nacional de Población y Vivienda no nos los da, porque aparte de identificar las unidades productivas, necesitamos otro informe. Exactamente. Entonces, exactamente. Por más que querramos fortalecer los registros administrativos, que es importante, República Dominicana necesita un censo nacional agropecuario, pero urgentemente. Yo, Maridalia, una observación. Además de la necesidad de un censo nacional agropecuario, ya tenemos un nuevo marco legal, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, que es fundamental, porque aquí estamos hablando de la superficie para producir y la superficie para edificar viviendas y otras edificaciones en general, que es un tema interesante que viene de la mano con la necesidad de un censo nacional agropecuario. Continuando con el desarrollo del programa, estamos entrando ya en dentro de nuestro último segmento. Ya aquí comenzamos a hablar más de reflexiones, qué hacer para mejorar la situación de la producción estadística a nivel de los diferentes sectores. Quisiéramos escuchar las opiniones de nuestros panelistas con respecto a esto. Yo creo que aquí lo más importante, lo más urgente es el nuevo marco normativo de la producción de estadísticas gubernamentales en nuestro país. La Oficina Nacional de Estadística está amparada en una ley de 1959, si mal no me recuerdo. 56. No, 59. Es 59. Sí, creo que la ley 5096. Sí. Esa ley obsoleta. Aquí necesitamos crear por ley el Sistema Estadístico Nacional y
convertir nuestra Oficina Nacional de Estadística en un Instituto Nacional de Estadística, o como se le quiera llamar, con cierta independencia de gestión. Tenemos que fortalecer el sistema estadístico nacional. El país no puede esperar más. Y si no tenemos un sistema estadístico nacional fuerte, robusto, creíble, confiable, vamos a seguir con esta cadena de dudas, con esta cadena de datos no oportunos y con todo este problema que pasa con los censos, que pasa con las encuestas, porque nosotros estamos muy atrás en materia de producción de estadística. Para mí, lo más urgente es que nuestro Congreso se aboque a aprobar esa ley que crea el Instituto Nacional de Estadística. Para mí eso es fundamental. La otra gran deuda que tiene nuestro país es ese Censo Nacional Agropecuario que mencionó Hernán, que usted ha mencionado. Esa es la otra gran operación estadística que necesitamos con urgencia. Ya ustedes lo han dicho, no solamente estamos produciendo para los dominicanos, también tenemos que producir para los haitianos y tenemos que producir para el sector turismo. Un turismo que está creciendo cada día, necesita alimentación. El que viene a nuestro país, que va a un hotel, ¿qué tú encuentras en un hotel? Además de sol, además de una piscina, además de playa, ¿qué tiene? Y arena. Y arena, tiene comida. ¿Y lo que tú encuentras en un restaurante de un hotel? Comida. Arroz, habichuelas, carne, vegetales, bebidas alcohólicas, etc. Y esos son productos de la tierra. Nosotros estamos ignorando nuestro sector productivo. Y el día que nuestro país tenga que importar productos agropecuarios para suplir los hoteles, entonces no seremos competitivos. Tenemos que fortalecer el sistema agropecuario del país. Y sin estadística, ¿cómo se planifica? ¿Cómo tomamos políticas públicas para planificar un sector tan importante? Porque estamos hablando de que ahí es que se producen los alimentos que necesitamos para la población. Aquí, ya Maridana lo dijo, hay vacíos importantes. Y yo digo, bueno, ¿y dónde está la sostenibilidad alimentaria de nuestro país? Que es un tema también importante. ¿Dónde está? Así que esa es mi recomendación, que nuestro Congreso apruebe el Instituto Nacional de Estadística y apruebe el Sistema Nacional de Estadística para que todo esto haya una coordinación nacional y se evite la duplicidad que Pedro José habló en principio, que vayamos a algo, digamos, de nación, de Estado, porque nosotros no podemos estar pensando en el hoy, sino realmente en el hoy, en el mañana, en el futuro. Es el país que demanda un Instituto Nacional de Estadística y que demanda un Censo Nacional Agropecuario. Bueno, yo para no repetir lo mismo de lo que dijo el maestro, simple y llanamente añadiría que además de tener, bueno, pues un sistema moderno nacional de estadísticas y censos y espacio geográfico y todas esas cosas que son tan necesarias, y además de producir las informaciones censales que son también más que necesarias, yo creo que todo eso es mucho trabajo para la cantidad de personas y de técnicos que hay en el país capacitados en el área de estadísticas. Entiendo de que la capacitación en estadísticas con todas las nuevas herramientas que hemos estado hablando, de Big Data, de todos los instrumentos que hay informáticos para el procesamiento de datos estadísticos, creo que en la República Dominicana pues debe dársele mucho más importancia a un gran plan nacional de capacitación, ya sea con carreras, con maestrías o con diplomados, para que la gente pueda, o para que los jóvenes puedan pues capacitarse y pueda, a medida de que ese sistema vaya funcionando, vaya operativizando, en
algún día de que se pueda ver hecho realidad, pues haya un personal capacitado que pueda hacer frente pues a todos los retos y a todos los vacíos que hay en el área de producción de estadísticas en la República Dominicana. Creo que una cosa va de la mano de la otra. Podríamos tener pues un buen sistema nacional de estadístico, una buena ley, pero si no tenemos los mecanismos para poder operativizarlo y para poder hacer que se hagan las cosas, para tener un plan de trabajo bien fino, pero además con el personal capacitado para que lo pueda ejecutar, pues estaríamos teniendo un buen traje, pero sin la persona para que lo mida y lo exhiba. Así es. Miren, yo en términos muy particulares estoy totalmente de acuerdo con Dionisio. Más, voy un poquito más lejos. Lo he expresado en algunos momentos. Aquí hay unas duplicidades en el Estado Dominicano que pensamos que de una u otra forma esta administración iba a asumir, reducir esas duplicidades. Por ejemplo, un arqueo sencillo de lo que es el ejercicio de la estadística a nivel de Iberoamérica muestra que lo que existen son institutos independientes de estadística. Estos institutos no solamente asumen la función estadística, sino la función geográfica e incluso la función informática. Y en el caso de España, también asumen la parte de los registros administrativos, que es hacia donde se orienta. Pero hablar sobre todo esto es bastante engorroso, porque hay instituciones que se han anquilosado y que están manejando el sistema del registro administrativo, por ejemplo, la Junta Central Electoral, que es un camino un poquito cuesta arriba. Hay un punto donde tal vez tengamos que, en consonancia con lo que dice Hernán, es la capacitación del personal. Pero también aquí hay un asunto que siempre ha sido de oferta y demanda. Los técnicos en el área de estadística, y lo digo por experiencia, Dionisio lo sabe, no son remunerados ni distribuidos, o sea, no es atractivo en cierta medida, porque también esas personas que quieren ir a esas posiciones tienen que ir quieren ir no solamente por el hecho de que aman la carrera o existe la necesidad, sino que tiene que haber un cierto nivel de remuneración. Los técnicos del Banco Central cuentan con buenas remuneraciones, pero están totalmente divorciados a lo que es los técnicos de las otras oficinas, particularmente con la oficina de estadística. Sí. Hasta que no haya una consolidación, vamos a decirlo así, y se le dé la importancia al profesional del área, pienso que de una u otra forma también eso va a redundar o va a influenciar en la academia. ¿Por qué? Porque la academia, usted va a la academia a estudiar las profesiones que son relativamente atractivas para el mercado. Usted tiene que moverse en base a un mercado laboral. Entonces, si la estadística hasta ahora no ha sido, no está tan fortalecida, que también al no dársele la importancia que tiene, en el mercado tampoco la tiene. Entonces, al no tener esa fortaleza en el mercado, incluso también hay otro elemento muy importante que nosotros señalamos, que es lo que adolecen las diferentes academias o el sistema educativo en sentido general, y es investigación y desarrollo. Hasta que no se fortalezca la función de investigación y desarrollo a nivel nacional, incluso no creo que exista una ley relacionada con eso, que sería interesante ver lo que están haciendo otros países para fortalecer la parte de investigación y desarrollo, porque de una forma u otra esto también fortalece la demanda de técnicos al existir fondos dentro de las instituciones para fomentar este asunto. Y concluyendo, sí, tal vez no tengamos las capacidades en estos momentos, pero si no nos marcamos un proyecto a cierto tiempo para el desarrollo de una institución, no lo vamos a tener y vamos a estar lamentándonos siempre
de las falencias, de los fallos que tiene el sistema estadístico nacional. Yo quiero agregar dos cosas. Soy una apasionada de este tema, la verdad que sí. Además de lo que se ha mencionado. Primero, un país, ¿verdad?, con escasos recursos, tiene que priorizar sus necesidades. Entonces, priorizar cuáles son las demandas estadísticas que el país va a producir, eso es importante, porque producir estadísticas requiere de recursos financieros. Y en segundo lugar, tiene que haber una cultura general, no solamente en las instituciones que producen estadísticas, sino en todos los usuarios. Si nosotros no demandamos más y mejores estadísticas, pues entonces no va a ser un tema de interés nacional. En el actual plan plurianual, hay una de las 33 políticas que priorizó esta gestión de gobierno es la gestión de los datos para la toma de decisión, cosa que en ningún plan plurianual se había incluido. Entonces, nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que demandar más y mejores estadísticas. Cuando vemos la publicación de una operación estadística, que sea de la Oficina Nacional de Estadística o que sea de una u otra institución, pedir la ficha técnica, pedir cómo se produjeron esas estadísticas. Entonces, yo creo que eso forma parte también de ese tema de promover y elevar o promover la transformación del sistema estadístico nacional, que eso es supremamente importante. Así que abanderada de ese tema y de verdad que es un tema tan apasionante que para mí nunca se termina. Dionisio, tú deberías concluir con la parte del código que ha propuesto, el código de buenas prácticas, de ética. Al Código Regional de Buenas Prácticas en Estadística. Para que de una u otra forma, porque fíjate que también los medios han influido en forma negativa sobre el ejercicio de la estadística al vulgarizar la investigación en este asunto. Sí, definitivamente. En 30 segundos, yo creo que nosotros como país tenemos que crecer, tenemos que madurar. Los investigadores, las empresas que nos dedicamos a la realización de encuestas preelectorales y de encuestas económicas en sentido general, tenemos que adoptar un código de ética, un código de buenas prácticas para que los datos que comuniquemos a la población sean lo más próximos a la realidad, porque no podemos vivir engañando a la población. Este es un mundo que ha cambiado y tenemos que cambiar necesariamente. Bueno, le damos las gracias a todos nuestros amigos televidentes por habernos sintonizado este sábado y los esperamos una vez más el próximo sábado en este programa Geoeconomía. Agradecemos infinitamente la presencia, es un lujo para nosotros haber tenido a Dionisio Hernández y a Hernán aquí junto con nosotros y le deseamos a todos que tengan un buen fin de semana. Maridalia. Gracias, pues ya formo parte igual de este equipo, así que nos vemos el próximo sábado si Dios quiere. Bien, gracias. Gracias a todos ustedes. Su Mundo TV.